Mirá. Cuando hay un sismo de 7,5 grados. La situación se presentó de improviso, justo en el momento en que está asumiendo el nuevo presidente Sebastián Piñera. Una amenaza tsunami es amenaza de tsunami, pero siempre que un sismo es sobre grado 7, estamos dando amenaza tsunami. La gente está muy conmovida aquí, no tiene techo, no tiene muebles, no tiene ropa, no tiene casa, no tiene futuro, y encima la amenaza de un nuevo tsunami. Repito, existe una amenaza tsunami a nivel nacional. Se movían nos vimos y se movían las cortinas y pensábamos que era una broma, pero no era una broma, se movían en serio las cortinas. Y la gente se empezó a marear, empezaron a decir que nada, que se estaban por desmayar, qué sé yo, y nos hicieron evacuar. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Telenoche, buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. Un día especial para Chile, justo el día de la peor réplica del terremoto 7.2, casi tanto como fue el terremoto en sí. Y acá en Buenos Aires la repercusión, varios edificios evacuados y el miedo nuevamente. Enseguida vamos a estar ya en contacto con Julio Bazán, que está en Chile y que vivió este nuevo movimiento muy importante y las sensaciones contrapuestas ante el cambio de mando presidencial. Y Chile soñaba hoy con un día de alegría por la asunción del nuevo presidente en medio de la devastación y la tragedia del terremoto, pero esa sensación se borró muy rápidamente a media mañana. Porque intensas réplicas provocaron pánico en varias ciudades, entre ellas Santiago, donde se hacía el acto de asunción de Piñera. Hubo alerta de tsunami, hubo evacuación, otra vez el pánico. Julio Bazán está en Chile y registró esto. ¿Dónde se dan cuenta que está temblando? En el suelo, es en el suelo que se mueve para todas partes. A ver las tazas, mire. las tazas. Mira las tazas, mira cómo están las tazas. A ver, mire las tazas, mira. Una amenaza tsunami es amenaza de tsunami. Por favor, si es que el tsunami no llega, es una buena noticia, pero siempre que un sismo es sobre grado 7, estamos dando amenaza tsunami. Existe una amenaza tsunami a nivel nacional. La radio acaba de decir que hay amenaza de tsunami después de este temblor que sufrimos y registramos junto a la gente. Ojalá el centro de Concepción, en fin. Estamos hablando de la gente que está en la ribera. Señora, estamos en la gente de Talcahuano. ¿qué noticias se preocupa, no? Sí, porque yo tengo a mi hijo en Bellavista igual. Vine para acá a ver qué estaba pasando con mi casa, todo. ¿Sintió recién el temblor? Estaba sintiendo recién. La situación se presentó de improviso, justo en el momento en que está asumiendo el nuevo presidente Sebastián Piñera. Estaba buscando la gente en la única radio del lugar, la transmisión oficial, y en ese momento comenzó a temblar todo. Nosotros registramos el movimiento de las tazas, pero lo sentimos en el suelo y la gente se alarmó. Y después el locutor anunció la amenaza de tsunami, eso estremeció a la gente. La gente, insisto, la gente está muy conmovida aquí, no tiene techo, no tiene muebles, no tiene ropa, no tiene casa, no tiene futuro. Y encima la amenaza de un nuevo tsunami. Mami, Juan Antonio, quiero ver a Juan Antonio. Ahí. Juan Antonio. En La Piocha y en este preciso instante, 12:17 minutos, Sebastián Piñera tiene la banda presidencial. Bueno, volvemos a Concepción, se mantiene, insistimos, aún tenemos nosotros una amenaza de posible tsunami, es amenaza de tsunami. La poca gente que estaba junto al mar corrió con el ímpetu del que quiere salvar la vida hacia los cerros seguros, que se poblaron de miradas ansiosas hacia el mar que las atraía como un imán. Al final, solo fue un gran susto. Chile está condenada a cohabitar con el miedo. Qué angustia
angustia muchísimo ver lo que vimos, ver la gente corriendo y gritando otra vez por las calles de Chile, asustadísimos. El país está atrapado en una realidad muy dolorosa y ahí está Telenoche tratando de mostrar, de reflejar lo que está pasando. ¿Y qué vivió esta mañana, Julio Bazán? Santo, fue la jornada más dramática desde el terremoto y tsunami mortales del sábado 6 pasado. Otra vez la amenaza de tsunami. Fueron 3 movimientos sísmicos, uno de 7,2 puntos. Fue justo cuando asumía el presidente Sebastián Piñera, como para que no se olvide de que tiene que ayudar a los pobres. Miren esta ciudad de Dichato, está arrasada, está hecha escombros por el mar y atrás está el mar. Y hoy hubo la amenaza de que ese mar volviera sobre esta ciudad y sobre todas las de la costa de Chile. Por eso en todas las ciudades la gente corrió despavorida, se evacuaron las escuelas, los hospitales, la gente corría por las calles, había imágenes de bebés llevados en brazos por los carabineros. Eso pasó hoy en Chile. La gente, como les decía aquí, vive con miedo. Justo en este día, como decía María, que se celebra la fiesta más grande de la democracia, la sucesión presidencial, pero se hizo con mucho recato, con mucho respeto, como se hace cualquier celebración cuando se viven tiempos de luto. Nosotros reflejamos en esta nota, Santo María, las 2 caras que vivió Chile, la cara de la fiesta cívica y la cara del drama que le provee la naturaleza. Entre sentimientos contradictorios, con la discreción y el respeto que implica una celebración en tiempos de luto, los chilenos recibieron a su nuevo presidente, Sebastián Piñera, cuando la saliente Michelle Bachelet le legó la banda presidencial en el Congreso de Valparaíso. Sí, juro. Ezequiel, muéstrame su casa. ¿Cuál es su casa? Esta que está acá en estos momentos, en esas condiciones quedó, ¿eh? ¿Desapareció? Desapareció. ¿Y ahora qué va a hacer de usted, de su familia? Pero ayúdanos, porque no tenemos nada con qué pararnos. Pero solamente ayúdanos. Muebles, techo, ropa, nada. Todo se perdió. Después de medio siglo, la derecha entró por el voto popular al gobierno y salió la izquierda. Pero en este momento, todas las manos son una. Y el sentido único es el de la reconstrucción sobre las ruinas que dejó el desastre natural. Chile es como una niña que quiere redibujar su futuro. Perdemos todo. Yo traje tele, trajimos de todo. ¿Perdieron todo? Nada abajo, estaba todo el desastre, el olor a muerto, el bar, la pucarena, casi nada. ¿Y ahora cómo ves tu futuro de nena? No sé. Estoy como media triste porque perdí mis cosas igual. Traje juguetes para acá y se me perdieron todos. Hoy, la solemnidad y la gala de la fiesta mayor de la democracia contrastaron con los escenarios de desolación, destrucción y tristeza de las ciudades arrasadas por el sismo y el maremoto. La Presidenta de la República procederá a hacer entrega de la banda presidencial al señor Presidente del Senado, don Jorge Pizarro Soto. ¿Y cómo ve su futuro? Lo veo harto negro porque no esperanza de trabajo, ni negocio, nada. No tenemos nada acá. Y estos chilenos damnificados, sin techo, muebles, ropa ni trabajo, que viven en campamentos de emergencia sostenidos por la solidaridad y no quieren perder también el futuro, fueron los verdaderos protagonistas de la jornada histórica. Nunca olvidemos que Chile es un país que siempre ha sabido enfrentar la adversidad. Nada nos ha sido dado fácil. Todo lo hemos conquistado con esfuerzo. Y una vez más, llamo a mis compatriotas a enfrentar esta emergencia, a enfrentar esta adversidad con mucha fuerza y con mucha voluntad. Y justo ahí el cambio de gobierno.
Sí, pues esperemos que sea una de las alternativas para salir adelante ahora. Hay que tener fe, ¿no? Sí, pues harta. Porque promesas escucharon muchas. Sí. Ahora vamos a ver si se cumplen esas promesas. Estos rostros de angustia, de tristeza, de esperanza, son el rostro del Chile, que después de despedir con agradecimiento a Michelle Bachelet, espera que se cumplan las promesas del sucesor, en el que creyeron cuando lo hicieron presidente. Y la réplica que hizo temblar a Chile, Julio, también fue tan fuerte que se hizo sentir en nuestro país. El temblor se sintió en Mendoza, en San Juan, en Bahía Blanca y hasta en Retiro. Y con Julio Bazán en Chile vamos a ver qué pasaba en la Argentina. Estábamos en la oficina y se empezó a mover las persianas americanas se empezaron a mover. Y sentís un fuerte mareo. Y después se empiezan a mover las cortinas y bueno, y ahí dieron la orden de evacuación. Nos vimos y se movían las cortinas y pensábamos que era una broma, pero no era una broma, se movían en serio las cortinas. En los edificios más altos de la City porteña se sintió este nuevo sacudón con epicentro en Chile. Los más rápidos de reflejos se autoevacuaron, otros esperaron la orden y en los casos donde hubo personas descompuestas, el SAME mandó ambulancias. Nos dijeron que evacuáramos el edificio, tembló, pero muy levemente nos dimos cuenta por las cortinas de metal que empezaron a temblar. Es una sensación, un poquito de miedo, pero no se sintió tanto. Sí se escuchó el temblor de las cortinas de metal. Y algunas luces colgantes se movían, pero nada espectacular. Desde el terremoto de Caucete, San Juan, en 1977, no había tanta hipersensibilidad en la Argentina al movimiento del piso. Aquel año hubo réplicas en días posteriores y todos estábamos entrenados a la hora de percibir y después actuar. Chile está haciendo revivir aquella época, ahora con más medios y más información. Estas repeticiones sísmicas las vamos a tener hoy, mañana y en lo sucesivo, porque se están acomodando las placas. Ayer tuvimos 4 imperceptibles para algunas personas, anteayer tuvimos 5. Hoy día hemos tenido una de 7,2 en Chile, de 4 grados acá en la escala de Richter, evidentemente se ha sentido específicamente en los edificios. Este nuevo temblor se sintió además de Capital Federal y Gran Buenos Aires en Bahía Blanca, donde fue desalojado el Poder Judicial. El monitor de la computadora y el escritorio como que vibraron y como que las piernas empezaron a aflojar, como que un apunamiento así. Después se cortó. También en Neuquén, San Juan y La Rioja. Dicen los especialistas que en Mendoza fue donde más fuerte se hizo notar. Bastante fuerte, se sintió 2 veces, un movimiento de un lado hacia otro y bueno, estamos con todo el susto del momento nada más. Sentí que se movió el piso, ¿sí? ¿Qué sensación le produjo a usted? Un poquito de mareo. En realidad con mucha tranquilidad, la gente se quedó en el edificio hasta que pasó el movimiento sísmico y después se empezó a evacuar por la escalera normalmente, sin ningún inconveniente. En Malargüe, por ejemplo, alcanzó los 5 grados de la escala Mercalli. Pero ahora sí veo que está temblando porque se mueve la luz de mercurio. Sigue temblando. Y en la Argentina se sintió, pero en medio de la asunción de Piñera todos tuvieron miedo, puertas adentro. El temor conmocionó a los oficiales, a los funcionarios salientes y entrantes del gobierno chileno. También a los presidentes, a los invitados especiales y a los periodistas. Julio Bazán. Sí, fue una conmoción dentro de esa ceremonia que tuvo que acortarse después y todos tuvieron que evacuar con urgencia. Los chilenos están acostumbrados, los dignatarios, los presidentes que vinieron del extranjero sufrieron en carne propia lo que están sufriendo desde hace ya semanas los chilenos y ellos ya arrimaron mucha solidaridad, pero después de sentirlo en el cuerpo habrán comprendido mejor
la desgracia que está viviendo este país. Esto pasó en la Asunción de Piñera, ahí en Valparaíso. Estamos sufriendo una fuerte réplica en este momento en la capital. No tenemos información hasta el momento, pero está temblando en este instante. Es la réplica más fuerte que hemos sentido en estos días luego del terremoto del pasado 27 de febrero. Mantener la calma. Los chilenos tenemos ya la experiencia en esto. Está empezando a decaer el movimiento sísmico. La verdad es que la naturaleza nos juega estas pasadas y ha sido realmente una réplica de considerable magnitud la que hemos sentido en este momento. No ha habido problemas en el edificio del Congreso, entendemos que tampoco ha habido problemas en los alrededores. ¿Cuál habría sido el epicentro? ¿Cuál habría sido la zona más afectada? Ahí vemos entonces las imágenes de muchos de los periodistas que en ese momento corrieron cuando se sintió la réplica hace minutos atrás. Oh, qué fuerte, weón. Bastante fuerte, estamos al aire en este momento, está temblando nuevamente aquí en Santiago. La verdad es que se está moviendo para todos lados el estudio. Una fuerte réplica en este minuto, la verdad, algo de tranquilidad. Estamos sintiendo también aquí en el Congreso Nacional, está temblando bastante fuerte y de manera prolongada. Sigue temblando en este momento. Nosotros estamos en una tarima ubicado muy cerca de la escalinata principal, donde ya está ahí al lado, ¿no es cierto?, la presidenta Bachelet. Presidenta, le tenemos una recepción como corresponde, ¿ah? Movida con la movida. No. ¿Qué tal? Para compartir, Movida. compartamos todo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué gusto verla? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno. No, yo me doy cuenta por las flores que se movían esas flores. Pero no se entera. No, yo piso mucho. Parece como uno grande, como yo venía por tierra, dicen que en auto no se siente nada. Al perro, señores. Ahí al perro. ¿A dónde van? Recibimos de parte de el CHOA un aviso de tsunami y entre la 4ª y 10ª región. Y obviamente la recomendación es a la población con el máximo de calma, alejarse obviamente de la costa y dirigirse a sectores seguros en altura. Se recomienda mantener la calma al personal, especialmente a los operadores. Mantener la calma y transmitirle eso al personal. Me voy con la frente en alto, es lo que dijo Michelle Bachelet. Así se despidió de la gente, la presidenta de Chile, durante la austera ceremonia de traspaso del mando en el Congreso chileno y en medio además de una ovación generalizada para ella. Bachelet dejó el poder prácticamente en medio del terremoto y después de la derrota electoral de su partido, la Concertación, aunque su imagen no se vio en nada afectada. Se fue de su cargo con el 84% de popularidad, la más alta alcanzada por un presidente chileno en toda la historia. Por lo que los partidos que la respaldan ya están pensando en su regreso. Al salir del Palacio de la Moneda, Bachelet paseó por las calles de Santiago y abrazó y besó a una multitud que le regaló flores, pañuelos y cartas. Un final emotivo para una mujer que ya quedó en la historia chilena. Ahora, ¿por qué Chile volvió a temblar? Es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué incluso hubo alerta de tsunami? ¿Por qué se sintió en nuestro país el temblor? ¿Qué es lo que está pasando que la tierra volvió a moverse? Ya sabemos
que vimos las réplicas donde se produjeron en la Argentina, en Mendoza, en San Juan, también en Bahía y hasta en Retiro, en la capital federal. Le vamos a preguntar a la doctora Graciela Bujovich, geóloga de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Doctora, buenas noches. ¿Qué pasó en esta oportunidad? No, lo que está sucediendo en estos momentos es algo perfectamente, digamos, normal. Después de un gran sismo donde hubo un gran movimiento de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, en una gran extensión, es perfectamente normal que continúen las réplicas durante bastante tiempo. E inclusive este movimiento puede durar bastantes meses inclusive, así que no es algo fuera de lo común ni de lo normal, digamos. Ahora, doctora, en los últimos días hubo distintas versiones, ¿no? Algunos expertos dijeron que nuestro país no está a salvo de los grandes terremotos, otros dijeron que sí, y que, por ejemplo, Buenos Aires es zona cero, es decir, que es muy difícil que pase algo, pero como vimos y estamos viendo, las réplicas de Chile se sintieron hoy y se sintieron aquí y además en muchos puntos del país. ¿Qué es lo que tenemos que pensar aquí en Argentina? ¿Estamos a salvo o también hay para preocuparse? No, la preocupación es relativa, porque lo que tenemos que tener en cuenta es la intensidad, y la intensidad va a estar en función de las distancias que estemos del epicentro, donde ocurre realmente el terremoto. En el caso de Buenos Aires en particular, como estamos en general a distancias bastante alejadas de donde ocurre el terremoto, no es una zona de peligro sísmico. Vamos a sentirlo, sí, porque cuando, digamos, se produce un gran terremoto, cuando se produce el movimiento de, como en este caso, que una gran extensión y de un terremoto de una gran intensidad, quizás para comparar podemos pensar como si la placa sudamericana, la placa continental, fuera como un flan. Y si ese flan lo movemos, va a quedar moviéndose durante un cierto tiempo hasta que alcanza su estabilidad. Pero la intensidad del terremoto, a medida que nos alejamos del lugar donde ocurre, cada vez va a ser menor. Y como aquí estamos, Buenos Aires está justo a la altura donde se produce justamente estos grandes terremotos en este momento, sí vamos a sentirlo, pero son de muy baja intensidad y no es una zona de peligro sísmico realmente en la ciudad de Buenos Aires. Doctora, ¿y en cuánto se puede estimar el tiempo que va a tardar en estabilizarse la placa? Es muy, por ejemplo, para darles un ejemplo, tarda bastante tiempo. En el terremoto que hubo en el sur de Chile en el año 60, todavía no ha alcanzado la estabilidad. ¿Todavía no lo alcanzó? No. ¿Fue un terremoto de mayor intensidad que este? Fue de 9.5, exactamente. Quizás a nivel de las personas a lo mejor quizás no lo sientan tanto, pero a nivel de instrumental nosotros podemos detectar que todavía la zona no es estable. O sea, no entró todavía en la época posísmica, lo que conocemos como periodo posísmico, donde ya alcanzaría la estabilidad. Doctora, la última pregunta. ¿Mendoza y San Juan están igual que Buenos Aires o al estar tan cerca de Chile hay peligro? No, justamente la zona de Mendoza y San Juan son zonas dentro de nuestro país, son zonas las de mayor riesgo sísmico, y porque están más cerca de la zona. En este caso fue un terremoto de interplaca, ¿no es cierto?, en el contacto entre dos placas. Ya investigadores de las universidades de Chile y en cooperación con otros investigadores franceses, ya ellos habían hecho estudios de altísima precisión donde veían que el fondo oceánico, la placa de Nazca, hacía una época, un periodo bastante prolongado, que no había actividad sísmica, y era como que si la placa esa que quería descender no podía hacerlo, como que estaba trabada. Entonces habían previsto que iba a ocurrir un gran sismo justamente de la magnitud que ocurrió, 8.5. Los terremotos que ocurren en San Juan, en Mendoza, son más bien de otro tipo, son de sismos de intraplaca. Lo cual en toda esa zona justamente es una de las zonas que mayor probabilidades tenemos de recurrencia de terremotos. Si nos alejamos después seguiría Catamarca, La Rioja, en menor intensidad por último San Juan, Salta, Jujuy en ese aspecto. Pero sí, lamentablemente digamos la zona de mayor peligro sísmico es la zona de Mendoza y San Juan. Y el peligro va a estar siempre en función de cómo
dónde nos ubiquemos. Si sabemos que hay sectores donde hay fallas activas y en esos sectores hacemos construcciones apropiadas y demás, siempre el peligro, por supuesto, disminuye, ¿no? Doctora Bujovich, muchísimas gracias por este contacto con Telenoche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.